vamos a estar ministrando en esta carta la palabra, ya que aquí encontramos algunos principios, algunas enseñanzas, algunas recomendaciones que Pablo le da a la iglesia. Cada vez que nosotros vemos que el apóstol Pablo cierra una carta que va dirigida a determinada población, Pablo siempre se toma ese y tiene esa peculiaridad, esa característica que en la parte final comienza a dar sus últimas recomendaciones, sus últimos consejos a aquella iglesia, a aquella población, aquel grupo de personas a las que les está escribiendo. Y recordemos, hoy nosotros tenemos otras herramientas para comunicarnos. Figúrese que aquí en aquel tiempo eran a través de algunas cartas, ¿verdad? A través de algunos escritos. Y entonces Pablo escribía, algunas de las cartas de Pablo fueron escritas estando en la cárcel. Y estando en la cárcel Pablo se las enviaba. Y quizás Pablo nunca pensó que sus cartas fueran a incluir o a incluirse en el canon bíblico del Nuevo Testamento. Y hoy esas palabras salen y tienen relevancia para nosotros. Por eso, por favor, acompáñenme con su Biblia a Tesalonicenses capítulo 5. Y hoy vamos a estar viendo el versículo número 20. No sé, estaba un poquito afectado de mis oídos. Le digo a mi esposa, fíjate que casi no oigo. Y he estado teniendo esa complicación. Bueno, aparte de que ha sido un defecto, pero en esos días he estado teniendo esa dificultad. Y hoy precisamente le decía a mi esposa, fíjate que me zumban los oídos. Hay un zumbido ahí que en especial ha sido siempre este. Le digo a mi esposa, fíjate que hay algo ahí que... Y bien curioso porque ella a veces me dice y no es que yo no le, no le entienda, pero a veces me habla y no le entiendo, ¿verdad? Y bueno, ahorita yo no sé si estamos bien con el audio. Yo estoy tratando de hablar así tranquilo, ¿verdad? Despacito porque, pues bueno, pero bueno, lo importante es que me escuchan, ¿verdad? Y que los hermanos que están en casa también me escuchen. Yo creo que eso es mal de familia. Vos no tenés ese problema. También. Bueno, por lo menos me consuela, ¿verdad? Y tus hijas no. Danielita, no tenés ese problema. No, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, dice, no. No, gracias a Dios que no lo tiene, ¿verdad? Pero bueno, vayamos por favor, primera Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Dice, no menospreciéis las profecías. Oiga, pero todavía agrega algo el apóstol diciendo, verso 21, examinadlo todo y retened lo bueno. Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica acerca de no menospreciar, acerca de no rechazar las profecías. Pero si Pablo les enseña algo que es bien importante que también nosotros hoy lo tengamos presente, hay que examinarlo todo. Porque no todo lo que incluye el nombre de Dios es de Dios. No todo lo que en algún momento podría decir así dice Dios o así dice el Espíritu Santo o así dice Jehová, no puede venir de la boca de Dios. Por eso es necesario que la iglesia aprenda a examinarlo todo y poder discernir, poder identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Por eso, al hablar acerca de las profecías y al hablar acerca de lo que es el mover profético, nosotros podemos ver que hay una gran diferencia entre un profeta y lo que es el don de profecía, porque son dos cosas totalmente diferentes. Los profetas fueron ministros, son ministerios, pero aparte es el don de profecía en donde el Espíritu Santo puede utilizar a toda aquella persona, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea señorita, para poder dar una palabra,
bajo el dominio, bajo la unción del Espíritu Santo y poder dar una palabra profética diciendo, así dice Dios o así dice el Espíritu Santo, porque esa persona está recibiendo el mensaje de parte de Dios para poderlo comunicar a una persona en particular o a un pueblo, a una iglesia, a una familia en general. Y entonces hay algo especial en el mover, mis hermanos amados, profético, y se necesita el que puedan haber profecías en medio de la iglesia, en medio de la congregación, porque esto es parte de los dones del Espíritu. La iglesia de Cristo debe de fluir en el Espíritu. La iglesia de Cristo debe de permitir que los dones se operen en medio de la congregación. Qué precioso es cuando en una iglesia no solamente hay sanidades, no solamente hay liberaciones, no solamente, mis hermanos, está el discernimiento, sino también, y al igual que los 9 dones, porque son 9 dones, también está el don de profecía. Y usted como hijo o hija de Dios, usted puede ser usada o usado por Dios. Porque Dios reparte. Bueno, en este caso es el Espíritu Santo el que reparte los dones. El Espíritu Santo reparte los dones y el don de profecía es un don tan precioso que se necesita dentro de la iglesia. Se necesita que el don de profecía se mueva en medio del pueblo de Dios. Sin embargo, pues en esta noche hablar acerca de la importancia del don de profecía, porque el apóstol Pablo, hablando acerca y dirigiéndose precisamente a la iglesia en Corinto, en el capítulo número 14, verso 1, vayamos por favor, en el versículo número 1 y también en el versículo 39, vayamos por favor, Primera de Corintios, capítulo 14. Vea lo que Pablo les habla a la iglesia en Corinto. Les dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo les dice Pablo a la iglesia en Corinto que profeticéis. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Qué glorioso es poder ver, mis hermanos amados, a hombres y mujeres llenos de Dios, llenos del poder de Dios, llenos de la llenura del Espíritu Santo y por supuesto hombres y mujeres en donde los frutos y en este caso los dones del Espíritu puedan operar en sus vidas. Y Pablo está diciendo, pero sobre todo que profeticéis. La profecía es bien fundamental en la iglesia. Es bien importante que pueda haber palabra de Dios en medio de la iglesia. Aparte que la palabra profética más segura es la que compartimos en este lugar. Pero también el don de profecía es importante que se opere, pero veamos así rápidamente, porque solamente estoy comunicando esto así de pasadita, porque yo quiero hablar específicamente sobre el tema que estamos viendo ahí en Tesalonicenses, que no se menosprecien las profecías, pero todavía aquí en Corintios 14:39 dice, así que hermanos, procurad, decía Pablo, profetizar y no impidáis, dice, el hablar en lenguas. Porque esto es parte, mis hermanos amados, del mover, es parte del fluir del Espíritu Santo. El que una persona sea bautizada en el Espíritu Santo y hable nuevas lenguas y fluya en el Espíritu, ¿verdad? Y se deje tomar por el Espíritu Santo y pueda ser de bendición para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque ese es el fin de los frutos o de los dones del Espíritu. Poder ser de bendición para el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo le está dando la importancia al tema del poder profetizar. Sin embargo, en Tesalonicenses, si regresamos nuevamente, capítulo 5, verso 20, donde nos encontramos, Pablo les está escribiendo a los de Tesalónica diciéndoles, no menospreciéis
las profecías. Si es que en algún momento se puede rechazar, no es que quizás algunos pueden menospreciar el mover de la profecía como resultado, ¿verdad? De que hay profecías, mis hermanos amadas, humanas. Hay profecías humanas, hay profecías que vienen de la boca de Dios, que vienen y salen del corazón de Dios, pero también hay abundancia de profecías humanas. O profecías, mis hermanos amados, que son pura invención del hombre y que no es Dios el que está hablando. Y por esa razón es de que queremos entonces comunicar esta palabra para poder hacer énfasis sobre lo que es una profecía de Dios y lo que puede ser una profecía humana. Y por esa misma razón es que la iglesia de Cristo debe de aprender a tener el discernimiento para poderlo examinar todo y no decirle todo a todo lo que se oye, a todo lo que se escucha. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque no todo lo que lleva el nombre de Dios puede ser de Dios, sino que hay algunas cositas que podrían ser adornaditas ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener discernimiento y eso es precisamente lo que Pablo les está hablando a los de Tesalónica y es lo que queremos comunicar entonces en esta oportunidad. Mis hermanos amados, entonces hay profecías que definitivamente vienen de la boca de Dios porque Dios ha establecido tanto profetas, aunque ministerios proféticos son muy pocos. Son muy pocos los ministerios. No quiero decir de que no hayan ahí grandes profetas de Dios que ejercen un ministerio profético. Pero muy diferente es un ministerio profético a una persona que tiene el don de profecía. Porque hay una gran diferencia entre el ministerio y el don. Pero yo quiero que vayamos por favor a Deuteronomio, así rápidamente. Vayamos con nuestras Biblias a Deuteronomio capítulo 18 y su versículo 18, porque a través de la palabra podemos ver que Dios, mis hermanos amados, a través de toda la historia del pueblo de Israel levantó profetas, levantó hombres que podían estar en la brecha delante de la presencia de Dios y podían recibir esa revelación de parte de Dios. Poder recibir, mis hermanos amados, la palabra que venía de Dios y para podérsela comunicar al pueblo. Por eso dice acá en el verso 18, profeta, dice el Señor, les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, hablando acerca de Moisés, y pondré mis palabras en su boca y les hablará, dice la palabra, todo lo que yo le mandare. El profeta, mis hermanos amados, era aquel instrumento de Dios que iba a recibir el mensaje, que iba a recibir la notificación de Dios, que iba a recibir esa palabra revelada de parte de Dios. Por eso es de que necesitamos nosotros hoy, y por eso es de que hemos estado comunicando a la iglesia sobre la importancia de poder estar en el secreto de Dios. Yo como pastor necesito, al igual que ustedes, necesitamos estar en el secreto de Dios. Yo necesito estar constantemente buscando la presencia de Dios, porque yo no deseo venir a comunicar una palabra que a mí se me antoje o que yo la considere bonita o que sea de mis preferidas, sino que yo necesito que sea el Señor el que me guíe, que sea el Señor el que me dirija, que sea el Señor el que ponga la palabra al abrir de mis labios, porque yo no quiero hablar de mi propia voluntad. Yo no le quiero comunicar a usted una palabra que sea de mi voluntad, ¿verdad? Que sea de mi corazón, sino que yo deseo comunicarle a usted, amada iglesia, una palabra que venga de Dios, una palabra que salga del corazón de Dios. Y por eso es de que necesitamos nosotros estar en la intimidad, estar en el secreto para poder obtener entonces la dirección de Dios. Y eso era precisamente lo que el profeta en la antigüedad debía de hacer.
Y eso es también lo que hoy todas aquellas personas que quieran ejercer el don de profecía necesitan estar en el secreto de Dios, en la intimidad de Dios, no rebuscando conversaciones o estados emocionales o sentimentales en Facebook o en cualquier otra situación para poder averiguar la vida de las personas, para luego poder desarrollar una bonita profecía, ¿verdad? Y podérsela comunicar a aquella persona que tal vez está atravesando problemas, porque se enteró a través del Facebook o se enteró a través de algún mensaje o de algo por ahí, para luego poder, mis hermanos amados, comunicar un mensaje que supuestamente es de Dios, pero que es invención humana. El profeta necesitaba estar delante de la presencia de Dios y por eso dice acá el texto: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras, dice Dios, en su boca, y él les hablará, perdón, todo lo que yo les mandare. Ese es precisamente el perfil del profeta, y ese es precisamente el perfil que debe de tener una persona en la actualidad que desea ejercer ese don de profecía, para poder edificar al cuerpo de Cristo y que pueda ser una palabra precisamente que venga de la boca de Dios, una palabra que pueda ser revelada, una palabra en donde la persona está recibiendo la inspiración de Dios, el mensaje directo de Dios. Esa persona pueda ser el portavoz de Dios en esta tierra. Qué agradable y qué confortante es cuando nosotros venimos y recibimos una palabra de parte de Dios, cuando alguien pone las manos o sin necesidad de poner manos y solamente con escuchar: así dice Dios, hijo mío, o así te dice Dios, hija mía. Y usted sabe y usted siente cuando esa palabra es para usted, porque aunque no mencionen su nombre, usted, a partir del momento en donde dicen: así te dice Dios, hija mía, usted siente que esa palabra es para usted. Y usted comienza a sentir a través de lo que comienzan a notificar, comienza a sentir el toque de Dios, el quebrantamiento de Dios. Y usted comienza a sentir una bendición de Dios que comienza a fluir sobre su vida. Pero también nosotros tenemos, mis hermanos amados, el discernimiento para poder identificar cuando alguien dice: así dice Dios, cuando aquella palabra que está diciendo la persona realmente no viene de Dios. Porque hay profecías humanas, y lo vamos a ver en un momento. Lo vamos a ver en un momento, porque una de las características, mis hermanos amados, que tiene la profecía, el propósito de la profecía es poder edificar, es poder consolar, pero también la profecía exhorta, también la profecía amonesta. Yo he estado, mis hermanos amados, porque he tenido la bendición de estar en algunas iglesias en donde toda la gente anda profetizando. Y lo interesante es que he estado en iglesias en donde todos profetizan bonito, en donde todo es bonito, en donde no hay ni una palabra en donde, porque bueno, yo digo, gloria a Dios que todos estén bien, pero no toda la profecía va a ser de edificación. Van a haber profecías donde va a haber amonestación, donde va a haber exhortación, donde va a haber corrección de parte de Dios. Pero en este tiempo, mis hermanos amados, estamos viviendo un tiempo, hablando a nivel eclesiástico, en donde se da esta situación del mover o del fluir profético, se le llama, en donde todo mundo profetiza, en donde todo mundo dice: así dice Dios. Cuando uno se pone a pensar: ¿será realmente Dios el que está hablando? ¿Será realmente el Espíritu Santo el que está comunicando la palabra? Y por eso queremos ver esto en un momento. Pero vayamos por favor a Segunda de Crónicas. Porque aquí vamos a ver, mis hermanos amados, en Segunda de Crónicas capítulo 20. Iniciemos desde el versículo 14. Porque acá está este rey llamado Josafat.
está atribulado, está afligido. A él le han dado la noticia de que contra él viene una nación grande, un pueblo enemigo que se le ha levantado. Y Josafat se siente vulnerable. Josafat no sabe qué hacer. Está atribulado, está angustiado. Pero dice la palabra que viene el Espíritu de Dios sobre este hombre. Oiga acá, dice, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Oiga, qué glorioso, porque esto es literalmente, mis hermanos, lo que acontece en la vida de todo hombre o de toda mujer que se pone en las manos de Dios. Que le dice: Espíritu Santo, usa mi boca, usa mis labios. Dice la palabra, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, en medio de la congregación. Verso 15. Y dijo: oíd Judá todo. Oiga, una palabra que primeramente iba para todo un pueblo, pero también luego la palabra se dirige de una forma particular. Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y luego dice: y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis. Primero podemos ver en esta profecía una palabra de amonestación, en donde Dios les está diciendo: ustedes no tienen por qué temer, y tampoco ustedes no tienen por qué amedrentarse delante de esta multitud tan grande. Hay una amonestación en la profecía, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Eso, mis hermanos amados, a mí me trae consuelo, fortaleza al saber que la batalla, la pelea, la guerra no es mía, sino es de Dios. Porque no es vuestra, dice, la guerra, sino de Dios. Verso 16, vea: mañana, dice la palabra, descenderéis contra ellos. Y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel, o Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, sino paraos, dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová, dice la palabra, eso trajo consuelo a la vida de aquel rey que estaba afligido, que estaba turbado, que estaba atribulado, que no sabía qué hacer. Porque Josafat literalmente declaró delante de Dios: Señor, a ti volvemos nuestros rostros, porque no sabemos qué hacer ante esta situación. Josafat sentía que los iban a derrotar. Josafat sentía que ahí iban a perecer, ahí iban a terminar todo. Pero vino una palabra de amonestación. Vino una palabra, mis hermanos, que vino a edificarlos y a traer consuelo a sus vidas, diciéndoles: ustedes que han pensado que van a salir derrotados, van a salir victoriosos. Y lo más interesante, Dios les está diciendo a ellos: ustedes no van a pelear, sino que soy yo, seré yo el que voy a pelear por ustedes. Y ustedes estaréis, dice, quietos, ustedes van a estar tranquilos. Y literalmente así fue, tal como vino este profeta llamado, ¿qué? Jehiel era. Tal como vino este hombre de Dios a comunicar la palabra, así se dio. Hay profecías, mis hermanos amados. Estoy seguro de que muchos de ustedes han recibido profecías que no se han cumplido. Probablemente profecías que fueron por presunción humana. Como Jahiel, ¿verdad? Jaziel. Ahí estaba este hombre de Dios. Un hombre, mis hermanos amados, que sin duda alguna estaba en el secreto de Dios, para que el Espíritu Santo lo tomara, pudiera tener esa revelación, esa inspiración del Espíritu Santo, y pudiera dar puntualmente la palabra
que el rey necesitaba, que el pueblo necesitaba. Y tal como vino la palabra de Dios a Josafat y a todo el pueblo, así se dio. Y ellos recibieron instrucciones acerca de poder únicamente cantar y alabar a Dios. Eso era lo único que tenían que hacer. Y dice la palabra de que Jehová derrotó, confundió a sus enemigos y entre ellos mismos se mataron, sin que Josafat y sin que el pueblo de Dios hiciera algo. Porque ese es el Dios, mis hermanos amados, al que nosotros servimos. Pero ese es el Dios que nos da dirección y que nos da guianza a través de la palabra profética. Por eso la profecía es bien importante dentro de la iglesia. Y por eso les decía, ustedes, mis hermanos amados, tienen la capacidad de decirle: Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, aquí estoy, deseo que me uses para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted, amada hermana, amado hermano, joven, señorita, qué precioso. Yo he visto jóvenes de Dios en algunas iglesias en donde se levanta el joven de Dios con una palabra ungida. Jovencitos que están en el secreto de Dios y Dios los usa de una forma sorprendente. A veces me he topado con jovencitos de 15 años, de corta edad, y siendo usados de parte del Espíritu Santo de una forma impresionante. Pero que verdaderamente son usados por el Espíritu Santo y que no quieren lucirse para querer pretender que Dios los usa, para querer demostrar que ellos son instrumentos de Dios, porque ese es el asunto y eso es lo delicado de las profecías. Cuando una persona quiere pretender que Dios le usa como un instrumento de revelación o de inspiración y de repente se inventan unas sus palabras por ahí para poderlas comunicar. Por eso es de que hay profecías carnales o humanas. Vayamos por favor Jeremías capítulo 29. Hay varios textos que les quiero comunicar en esta oportunidad. Así como hay profecías de Dios, hay profecías carnales o profecías humanas. Profecías o personas que profetizan algo que Dios no ha mandado que se diga. Ahí en Jeremías 29, versículo número 8 y versículo número 9, oiga lo que el Señor le está reprochando a esos profetas, porque es que, mis hermanos amados, es cosa delicada decir: el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me reveló. Viera, hermano, que Dios me mostró algo es delicado cuando no estamos nosotros seguros si ha sido Dios. Oiga lo que dice acá: ¿por qué? Porque así dijo Jehová, o así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No lo está diciendo Jeremías, lo está diciendo Dios. No se engañen, dice, vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis, dice la palabra, a los sueños que soñáis. Verso 9. Oiga, porque falsamente, ¿qué dice? Os profetizan ellos en mi nombre. Y dice el Señor: no los envié, ha dicho Jehová. Que hay mucha gente, mis hermanos amados, que usa el nombre de Dios. Por eso le decía, hay muchas personas que hablan en nombre de Dios. Que yo he conocido algunas personas que usan para poder engañar o para poder llevar a cabo algunas actividades fraudulentas. He conocido personas que van en nombre de otras, como por ejemplo, para poner un ejemplo, recordemos el caso de Giesi. Mi señor, porque Giesi, al ver la propuesta que les había hecho Naamán, al ofrecerles lingotes de oro, vestiduras reales y dinero, y Giesi se da cuenta de que Eliseo rechaza la propuesta que Naamán les está haciendo. Giesi dice: ¿cómo es posible tanto desperdicio? Y dice la palabra de que este Giesi a escondidas de Eliseo
se va tras Naamán a decirle: mi señor me manda. Mi señor me ha dicho que te venga a solicitar, y le hace el pedido. Porque vinieron unos visitantes y entonces mi señor necesita esto. Cuando Eliseo no lo había mandado. ¿Cuántas personas pueden utilizar? Imagínense que pensemos que alguien llegue a su casa diciendo: fíjese que me manda el hermano Edgar porque necesita que ver si usted lo puede apoyar con una ofrenda de 1000 quetzales. ¿De cuándo acá yo pedirle a usted dinero? Sí, hay gente, mis hermanos amados, que hemos tenido ese problema. Hubo una persona que andaba diciendo que, y también en mi nombre, que yo había mandado a determinada persona a pedir dinero. Y otra persona se acercó a mí diciendo: fíjese que el pastor tal me dijo de que necesita tal cosa y que usted lo puede ayudar. Y yo le dije porque a esa persona vino 2 veces aquí conmigo. Yo le digo: dígale a esa persona que si ella necesita algo, él tiene mi número y con todo gusto, si él se comunica conmigo, yo lo puedo apoyar. Pero dígale, devuélvale el mensaje y dígale que por favor se comunique conmigo. Hasta aquí estoy esperando que me llame. Es que hay gente sin vergüenza. Y por eso acá el Señor les está diciendo y les está hablando fuertemente a esos profetas mentirosos que usan el nombre de Dios para engañar al pueblo. Por eso, amada iglesia, el Señor dice: no menospreciéis las profecías, pero, ahí está el pero, hay que examinarlo todo. Hay que asegurarnos que esa persona que ha venido, ha llegado a su casa. Yo he estado en algunas reuniones, recuerdo que en una oportunidad andaba allá en San Marcos, acabamos de llegar a la casa de la familia, cuando de repente andaba un predicador ambulante por ahí. Y nos dicen: vénganse, vamos a orar, el hermano va a ministrar. Y bueno, yo dije: oremos. No nos cae nada mal, en nada nos afecta una oración, oremos. Y el hermanito comenzó a poner manos. Y comenzó a profetizar bonito, ¿verdad? Y comenzó a dar palabra. Y de repente se nos acerca a nosotros también y comienza a hablar. Pero uno siente, mis hermanos, uno tiene un discernimiento cuando aquello es de Dios. O cuando la persona quiere quedar bien con uno. Cuando la persona le dice y le adorna todo bonito para condescender. Pero eso no es de Dios. Y el problema y lo delicado de eso, en la antigüedad, ¿sabe qué pasaba? En la antigüedad, cuando un profeta usaba el nombre de Dios en vano, a ese profeta lo mataban. Porque Dios no permitía que usaran su nombre en vano. Vayamos a Deuteronomio, como le decía, hay tantos textos para comunicar, pero vayamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, bueno, en el 22 nos habla, pero antes del 22 vayamos, por favor, desde el 20, leamos en el 20, por favor. Oiga, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, dice la palabra, morirá. Es que Dios era celoso, mis hermanos. Y ese mismo Dios que en otro tiempo era celoso, sigue siendo celoso en este tiempo. Hoy, mis hermanos amados, por eso les decía, hoy estamos viviendo un tiempo donde hay un evangelio superficial. Y especialmente hay mucha gente que le encanta que le profeticen. Hay gente que es muy dependiente de una profecía. Es que yo necesito que Dios me diga. Es que yo necesito que alguien me dé una palabra para poder conocer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Lea la palabra. O entre al secreto de Dios y Dios va a hablar a su corazón. Por eso la palabra dice en el Salmo 103: sus caminos le notificó a Moisés.
y al pueblo de Israel sus obras. ¿Por qué le notificó sus caminos a Moisés? Porque Moisés estaba en el secreto. Dios le puede hablar a usted de una forma directa, de una forma personal, no necesariamente para que alguien le venga a poner manos o le hable bonito. Dios le puede hablar a usted de una forma personal, o como bien diría el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética, ¿qué dice? Más segura, a la cual dice, si me ayudan a citar ese texto, a la cual dice Pedro, hacéis bien en estar atentos. Usted quiere tener una palabra profética confiable, vaya a la Biblia, vaya a la Biblia, porque ahí Dios va a hablar de una forma directa y de una forma personal a su vida. Y esa palabra sí es confiable. Esa palabra profética sí es segura. No como cualquiera que en algún momento le pueda adornar bien la cosa para quedar bien con usted y realmente comunicarle algo que no viene de Dios. Algo que no viene de Dios. Por eso en la antigüedad, aquí está, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice la palabra, en estar atentos. Entonces, mis hermanos, en la antigüedad podíamos ver, y si regresamos nuevamente a Deuteronomio, porque estamos en el capítulo 18, verso 20, dice que el tal profeta que hablaba falsamente en nombre de Dios debía de morir. Pero en el versículo número 22 dice la palabra, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, dice, es palabra que Jehová no ha hablado, sino que con presunción, dice la palabra, la habló, y el tal profeta, no tengáis temor de él. Por eso, mis hermanos, la palabra profética tiene una característica: se cumple, se cumple. Yo estoy seguro de que muchos hemos recibido palabra de Dios y se ha cumplido. Han habido profecías que Dios le ha dado a usted y le aseguro que se han cumplido al pie de la letra. Yo recuerdo que andaba Cérica con nosotros en un culto allá por zona 2 y recuerdo que en esa oportunidad llegó un predicador y andaban otras hermanas de la iglesia. Recuerdo de que el predicador comenzó a poner manos. El culto estuvo muy precioso, estuvo muy bonito. Pero luego el predicador comenzó a ministrar y comenzó a poner manos. Y de repente comenzó a dar una palabra a una hermana. Y cuando la hermana comienza a recibir la palabra, la hermana abre sus ojos. Porque lo que el predicador le está diciendo no tenía nada que ver con lo que la hermana estaba viviendo o estaba atravesando. Y el predicador en secreto y de una forma porque después la hermana nos lo comunicó, o sea, al pastor y a nosotros. Y dice que el predicador se detuvo y le dice, no es así, hermana. Y ella le dice, no. El predicador pensó que porque de repente yo puedo venir y orar por alguien, Señor, ayuda a esta persona que está atravesando por pruebas. Y tal vez la persona no está pasando por pruebas. Hijo mío, te dice el Señor, yo te voy a sacar de este problema, te voy a dar la victoria. Y tal vez la persona no está atravesando por ningún momento de dificultad. Y de repente la hermana abrió sus ojos. Y cuando el predicador ve que la hermana abre sus ojos, él le pregunta, ¿no es así, hermana? No, le dice la hermana. Y por esa misma razón es de que a veces hay personas que dudan de las profecías. Y hay personas que dicen, yo no creo que la profecía sea de Dios, por experiencias que han tenido como esta que le estoy comunicando. Nosotros estuvimos en ese servicio, estuvimos ahí. Y luego la hermanita porque estábamos en lugares distantes,
Y la hermanita nos comunicó su experiencia. Aunque cabe resaltar, el siervo de Dios en su momento ha dado palabras muy puntuales, pero probablemente, como estábamos leyendo ahí en el verso 22, estaba hablando en ese momento con presunción de corazón. Por eso, cuando Dios no nos mande a hablar, mis hermanos, no digamos nada. Porque el asunto no es para quedar bien con el hermano o con la hermana, sino que aquí el asunto y el compromiso es con Dios. Porque si Dios no nos ha mandado a hablar o a decir algo, nos vamos a ver en serios problemas. Vayamos, por favor, regresemos nuevamente a Jeremías, porque hay unos textos bien fuertes. Acá en Jeremías capítulo 14, por favor, verso 14, vea lo que dice aquí la palabra. Jeremías 14 y versículo número 14. Oiga aquí lo que dice la palabra. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, dice el Señor, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por eso, iglesia amada, estamos viendo en Tesalonicenses, no hay que menospreciar las profecías, porque lo que yo le estoy comunicando en este momento no es para que usted menosprecie las profecías, sino para que nosotros, como dice Pablo, examinemos todo y retengamos lo bueno. Hay que examinarlo, por eso le decía, no a todo hay que decirle amén. No a todo, no todo lo que nos dicen, hay que recibirlo, hay que examinarlo. Yo conozco, mis hermanos, y por eso voy a citar otro texto aquí mismo en Jeremías. Porque yo conozco a mucha gente que me dice, es que mire, el Señor me dijo, es que el Señor me habló, es que el Señor me mostró, es que yo soñé. Yo he conocido a mucha gente que se me acerca, pastor Viera, yo soñé esto. Y pastor Viera, el Señor me mostró. Y hay gente que Dios de todo les muestra. De todo les muestra, de todo les revela el Señor. No sé qué Señor sea también, ¿verdad? Porque eso es lo interesante. Pero hay gente que a veces así se acerca para decir, pastor, el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me habló. Porque a veces quizás pueden querer pretender. Con eso no estoy minimizando ni estoy diciendo de que el Señor no muestre, que el Señor no revele. Claro que sí lo hace el Señor. Claro que sí Dios revela. Claro que Dios sí habla. Allá en Job la palabra dice de que por tres formas, vayamos a Job, vea lo que dice acá, dice la palabra de que Dios habla de tres maneras. Vamos a ver si encontramos este texto. Dice por sueños, vamos a ver si lo encontramos por acá. Aquí está, capítulo 33 de Job, verso 14, verso 15 y verso 16. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios tiene la capacidad de hablarnos, mis hermanos. Hay sueños que son de Dios. Pero que usted le diga, fíjese hermano, que yo estaba viendo que un chucho salchicha con un Doberman se estaban agarrando. Y mire, pasó, yo quiero que usted por favor me interprete el sueño. Para empezar, hermanito, yo no soy como José ni soy un Daniel para poderle interpretar sus sueños a usted. Cuando usted tenga algún sueño, no venga conmigo, porque yo no tengo revelación de sueños. Peor si usted me viene a contar que soñó que un chucho se está agarrando con otro. Y usted quiere discernir o que yo le dé el mensaje que usted que yo no se lo voy a dar. Sí. O de repente soñó con un tremendo río y porque a la noche se tomó un tremendo pachón de agua para que no haya soñado
como que estaba en un río de agua cristalina. Y peor si surgió algún accidente en la madrugada, ¿verdad? Más con ganas vas a hallar con el río. O si tenía el pequeño a la par, ¿verdad? Que suelen pasar algunos accidentes. Entonces, hay sueños de Dios, por supuesto que los hay. Pero no todo lo que soñamos es de Dios. No todo lo que nosotros soñamos tiene un mensaje donde Dios nos quiere hablar. Y claro, sí van a haber sueños en donde Dios nos quiere comunicar algo, pero no todos los sueños tienen una interpretación. Entonces, pero aquí vemos, en Job dice la palabra de que Dios habla de diversas formas. Y por eso les decía, yo soy de las personas que creo que sí Dios puede mostrar, que Dios sí revela, que Dios sí habla a través de estos medios. Pero hoy hay mucha gente que usa estas herramientas para decir, pastor, Dios me habló, pastor, el Señor me muestra, el Señor me revela, el Señor aquí es, no sé qué Señor sea, no sé de qué Señor me hablarán. Porque hay gente que de todo les revela al Señor. Pero veamos, vayamos aquí mismo en Jeremías. Porque en el capítulo 23 de Jeremías, verso 25, vea lo que el Señor le está hablando en relación a esto que estoy diciendo. Dice acá, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, cuando realmente lo que soñaron o lo que tuvieron como visión éxtasis o cualquier otra situación no venía de Dios. Por eso el Señor les dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Cuando quizás lo que soñaron no venía de Dios o no era algo que tuviera algún mensaje de Dios. Por eso, mis hermanos, es tan delicado el tema de la profecía, porque hay mucha gente que es engañada a través de supuestos mensajes que pueden ser de Dios. Por eso, el que puedan haber personas que profetizan, no quiere decir de que toda palabra que pueda salir de su boca puedan ser genuinas. Por eso ahí debe de estar el discernimiento de parte del cristiano, de parte del creyente. Ahí es donde el cristiano debe de saber y debe de pedirle al Señor, porque el discernimiento es un don también, el don de discernimiento, para que usted pueda discernir si aquello viene de Dios o no. O por ejemplo, usted puede percibir, yo, yo no soy espiritual, mis hermanos amados, ni tengo ni ejerzo dones en mi vida, pero yo puedo percibir cuando una persona es de Dios y cuando una persona no lo es, porque Dios da testimonio. Dios da testimonio y nos muestra cuando una persona que se nos acerca y nos empieza a hablar, esa persona comenzamos a sentir la afinidad, pero también comenzamos a sentir cuando una persona empieza para poderse lucir, para darse su paquete, para darse a conocer, aquella persona comienza a hablar. Uno puede discernir, usted puede discernir cuando alguien, yo recuerdo hace algunos años atrás cuando yo estaba en formación de mi ministerio, yo me fui al bosque de Chimaltenango a orar, a sacar un ayuno de corrido. Ahí estuve en el bosque y para colmo de males llueve. Yo no iba preparado, no sabía realmente a lo que iba. Yo un ponchito me había llevado, Chimaltenango es frío, pero en el bosque. Yo llevaba mi ponchito donde había había buscado 4 palos para amarrar ese ponchito y ponerlo ahí para que me cubriera tanto del sol como del supuesto sereno. No sabía que iba a llover. Y otro ponchito para acostarme cuando lo necesitara. Nada para cubrir alrededor. Y se deja caer la lluvia. Pero de repente habían unos, porque hay mucha gente que llega a orar a los bosques. Y hay un grupo de hermanos ahí, me dijeron, hermano, véngase aquí con nosotros. Aquí usted se puede refugiar y aquí podemos buscar la presencia de Dios. Y ellos tenían su carpa. Pero uno de los hermanitos que estaba ahí comenzó a hablar con orgullo, con jactancia, con prepotencia.
Es que vieran, hermanos, a mí como el Señor me usa. Es que vieran, hermanos, unas liberaciones tremendas que Dios ha hecho por medio de mi vida. No, si nosotros no somos nada. Es Dios, mis hermanos. Nosotros lo único que hacemos es poner manos, pero el poder, el que lo hace todo es Dios. Pero el hermanito comenzó de una forma pomposa, de una forma orgullosa. Ay, Dios, dije, ese hermanito pobrecito. Y yo me quedé ahí, ¿saben por qué? Por necesidad. Porque estaba lloviendo, pero esas cosas no van conmigo. Yo qué ratos deseaba salirme de esa carpa donde estaba. Pero el hermanito dándose su paquete ahí. Y esa es la finalidad de muchas personas. En algún momento quieren dar a conocer que Dios los usa. Pero hay espíritus de mentira y quizás solamente así rápidamente, vayamos por favor a nuestras Biblias, a Segunda de Crónicas, porque la palabra nos enseña que hay profecías de mentira y hay espíritus que Dios puede utilizar como mentira para engañar a la gente. Segunda de Crónicas, capítulo número 20, perdón, capítulo 18, versículo 3. En este caso es cuando Josafat y el rey Acab trabaron amistad y van a ir a una guerra. Pero Josafat deseaba consultar a la boca de Dios. Y dice que Acab le dice, bueno, yo tengo mis profetas que siempre me profetizan cosas buenas. Y es que eso es lo que la gente le gusta. Eso es lo que la gente busca. Hay gente que desea que Dios le hable bonito. Hay gente que desea que le diga, hijita mía, te dice el Señor, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, es que tú eres mi especial tesoro. Hay gente que le gusta que Dios le hable solo cosas bonitas. Hay gente que no quiere que el Señor le diga cosas de demanda, donde Dios les pueda exigir algo. Pero acá vemos, dice, vea, si leemos, vamos a ver, desde el verso 3 inicia, pero el tiempo se nos ha avanzado. Pero vayamos donde dice, ¿cuánto? El 7, vayamos al 7, por favor. Donde dice que todos sus profetas les profetizan cosas buenas. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Josafat, mas yo le aborrezco, dice, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre dice mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey, no hable así el rey, porque el rey Acab, los otros profetas que tenía a su servicio era gente que le profetizaban cosas, lo que él quería escuchar. Y es que eso es lo que hoy la gente, hay mucho pueblo y por eso es de que también en las iglesias a veces cuando la palabra de repente es dura, a veces cuando la palabra es demandante, a veces cuando la palabra va quizás hay gente que se molesta, hay gente que se enoja, porque no desean escuchar la palabra, pero Dios muchas veces, mis hermanos, nos viene a sacar aquellas cosas que probablemente no están bien en nosotros y tenemos que recibirlo con sencillez de corazón. Y ahí estaba Acab, que no quería escuchar la voz de Micaías. Pero veamos, dice en el versículo 20, porque entonces todos los profetas, solo antes de llegar al 20, vayamos porque estos son los que comienzan a agarrar el cuerno y le dicen, con estos cuernos acornearás. Ahí es, vayamos entonces en el 19 dice, Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Verso 20. De esta manera, dice, profetizaban también todos los profetas diciendo, oiga, sube contra Ramot de Galaad y serás, ¿qué dice? Serás prosperado. Todos los profetas profetizaban esto. Sube. Y dice, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová, dice, la entregará en tu mano, oh rey. Todos los profetas estaban diciéndole al rey de Israel que subiera, porque iba a ser prosperado en la guerra. Pero oiga, dice,
Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Este hombre se había creado unos cuernos y estaba diciéndole al rey: tú los vas a destruir. Y así como miras que estoy acorneando, así tú los vas a acornear y los vas a destruir. Lo que el rey Acab no sabía era que él mismo era el que iba a morir, porque todos estos profetas eran profetas falsos, eran profetas mentirosos, porque aquí sigue diciendo donde entra el espíritu de mentira, en el versículo creo que, ahí está el 20, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él le dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. ¿Cuántos espíritus de mentira en algún momento pueden apoderarse sobre muchas personas que profetizan? Sobre muchas personas que dicen: así dice Jehová, o así dice Dios, o así dice el Espíritu Santo, cuando no es el Espíritu Santo el que está hablando. Por eso, como iglesia, mis hermanos amados, debemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría. Y bueno, ahí vamos a ir dejando la palabra, y quizás para que usted pueda ir a su casa, allá en el capítulo 13 de Reyes, puede recordar el caso del profeta viejo y el profeta joven. El profeta viejo son esos profetas mañosos que pueden acomodar. Y bueno, con el respeto, hablando específicamente, ¿verdad? En la línea que estamos comunicando la palabra, porque hay personas que lamentablemente han perdido el temor de Dios y manipulan a través de la palabra, manipulan a través y acomodan la palabra de Dios para poder engañar a la gente. Por eso, que Dios nos dé discernimiento, iglesia amada. Que Dios nos dé discernimiento para no decirle amén a todo. Por eso Pablo dice: no menospreciéis las profecías, pero examinadlo todo. Hay que examinar para que aquello que vamos a escuchar, tener la seguridad que sea de Dios. Y si no, pues desecharlo, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué le parece si oramos y damos gracias a Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Permítenos, Señor, que como iglesia podamos desarrollar y podamos ejercitarnos en el discernimiento de tu espíritu, para no podernos dejar engañar por cualquier persona falsa, fraudulenta, que quiera utilizar tu nombre, Dios, para querer venir a dar una palabra, algún mensaje que no venga de ti. Ayúdanos a tener la madurez, el discernimiento, para poder conocer, Señor amado, los espíritus. Tu palabra nos enseña que hay discernimiento de espíritus. Ayúdanos a nosotros para que personas que vengan con otras intenciones a nosotros puedan ser en algún momento confundidas, frustradas, porque no queremos nosotros ser engañados de ningún modo. Señor, ayúdanos. Y sobre todo, oramos para que tú puedas despertar en medio de la iglesia, que tú puedas despertar en medio de la congregación hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo que puedan profetizar palabra tuya. Hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que puedan levantarse en este lugar para poder comunicar una palabra que venga de parte de ti. Para la gloria tuya, Señor, gracias te damos en esta noche por esa palabra que has dado a nuestras vidas. Prospérala en nuestros corazones y ayúdanos siempre, Señor amado, para poder tener ese discernimiento de espíritus. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias.